La logoterapia es, como he dicho antes, una psicoterapia y también una filosofía para la vida. Fabry, en The Pursuit of Meaning, seguidor de Frankl, ha definido la logoterapia como una logofilosofía. Frankl traduce logos por sentido. Entonces, la logoterapia es una terapia que se centra en la voluntad de sentido. Esto es una respuesta al psicoanálisis de Freud y a la psicología individual de Adler, especialmente el psicoanálisis de Freud, que de alguna manera, según Frankl, reducía al ser humano a un objeto determinado por sus instintos y por su pasado. Entonces, Frankl dice que más allá de la voluntad de placer y la voluntad de poder, se halla la voluntad de sentido y que es la fuerza principal que nos mueve. La logoterapia, o esta logofilosofía, se dirige a la esfera espiritual del ser humano, porque Frankl dice que estamos formados por 3 dimensiones. Tenemos 3 dimensiones: la física, la mental y la espiritual. La llama noética. Entonces, esta dimensión espiritual que nos caracteriza hace que seamos pura libertad y pura responsabilidad también, espiritualidad y búsqueda de sentido. Frankl dijo varias veces que él proponía que en la costa oeste de Estados Unidos construyeran una estatua de la responsabilidad para contrarrestar la estatua de la libertad. Frankl llama al ser humano, en vez de Homo sapiens, Homo patiens. Es un ser que sufre, que aguanta el sufrimiento y que aprende del sufrimiento. Ahora bien, es muy importante saber que el sufrimiento del que habla Frankl es un sufrimiento inevitable. Sufrir innecesariamente no tiene ninguna connotación heroica, sino es puro masoquismo. Entonces, la filosofía y la psicoterapia, la logoterapia de Frankl se dirige a la esfera espiritual del hombre, del ser humano, y se basa en la responsabilidad y en la libertad. Es muy interesante porque Viktor Frankl, por encima de la esfera espiritual del ser humano, añade una cuarta esfera, una cuarta dimensión, que sería la dimensión suprahumana. Esta dimensión suprahumana se halla más allá de la dimensión del ser humano y no puede ser entendida. Evidentemente, él está hablando de la dimensión divina. Él dice que somos totalmente libres de creer o no en esta dimensión suprahumana, pero que él decide creer. Y esta dimensión suprahumana es muy interesante porque en esta dimensión sí que puede tener algún sentido el sufrimiento de las víctimas del Holocausto, por ejemplo, o todas aquellas tragedias espantosas. La dimensión suprahumana, evidentemente, está a la par con una fe incondicional. Entonces, Frankl pronunció la famosa frase "God is not dead, not even after Auschwitz". Dios no ha muerto, incluso no después de Auschwitz. Él se niega a asesinar a su Dios en las cámaras de gas y opta por creer en una dimensión suprahumana. Esta dimensión suprahumana, él explica que al igual que la hormiga no puede entender nuestro universo, el universo humano, así nosotros no podemos entender el universo divino. Y es una apuesta por la esperanza. Aquí podemos ver un dibujo muy horripilante de David Oleg, que él fue Sonderkommando de Auschwitz. Los Sonderkommando eran los prisioneros mayoritariamente judíos
que estaban obligados a trabajar en las cámaras de gas, acompañar a las víctimas cuando llegaban los transportes, y esta es una imagen muy espantosa. Pero Viktor Frankl dice que la fe no puede reducirse porque haya habido 1,5 millones de niños masacrados y gaseados en el Holocausto. No se puede decir, hasta 100 niños creo en Dios y a partir de 1 millón no creo. Él apuesta firmemente por la fe incondicional. But I would not share the opinion of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still, we may believe in ultimate meaning. Bueno, y ahora vamos con las 3 búsquedas de sentido franklianas. La primera búsqueda de sentido es la más importante para la logoterapia y es la búsqueda de sentido del aquí y del ahora. Hay 3 caminos para encontrar sentido: a través de nuestras acciones o creaciones, a través del amor o de la contemplación, y la tercera vía, que es la más controvertida, según mi opinión, en un escenario tan espantoso como el Holocausto, es convirtiendo una tragedia inevitable en un triunfo interior, en una oportunidad para alzarnos y crecer más allá de nosotros mismos. Esta tercera vía sí que fue muy útil para los prisioneros que se hallaban en campos de concentración, donde muchos sucumbían a la desesperación y al suicidio. Pero en los campos de exterminio, donde las víctimas llegaban y eran gaseadas nada más llegar, es una tesis problemática. La segunda búsqueda de sentido es la búsqueda por el sentido de la vida, que Frankl dice que solo se nos descubre al final de la vida. Él dice que la vida es como una película y cada trozo que vivimos, cada día, es como una escena de la película. Pero como ustedes saben, en las películas siempre hay escenas eliminadas, deleted scenes, pero nosotros en la vida no tenemos esas escenas eliminadas. Por eso hay que ser muy responsable y consciente de las acciones que tomamos a cada momento, porque todo queda y todo se almacena. Y la tercera búsqueda es la búsqueda por el sentido último, que muchas veces se funde con la búsqueda por el sentido de la vida o, como hemos visto antes, queda reservada ya a un plano totalmente distinto, que es la dimensión suprahumana, en la que nosotros solo podemos esperar que las tragedias que vivimos o esta vida no sean un punto final.